Bueno, soy Javier Íscar. Muchas gracias a todos los presentes por incorporarse a este webinar, segundo webinar que hacemos en colaboración, y siempre muy agradecido a GST LP, el despacho de abogados, y muy especialmente en este caso a Pablo Mori, también a Nacho Torterola. Esta vez tenemos también la suerte de contar con ponentes de excepción, como son también Álvaro Galindo y Elena Gutiérrez, y trataremos un tema que es de actualidad, evidentemente, y para desgracia de todos, como es la posición ante el COVID-19 del arbitraje de inversión, de los estados y los inversionistas. Va a ser el segundo webinar de otra serie de actos que vamos a ir celebrando. La próxima semana tendremos la suerte de hacer una entrevista sobre arbitraje comercial a Horacio Ligera, y después también con GST haremos una jornada relacionada también con el procedimiento CCI y el procedimiento CIADI, aunque eso ya lo avisaremos con más tiempo. Como la jornada va a durar escasamente hora y media y los temas son yo creo que merece mucho la pena los temas que hemos tratado ayer pues preparando el webinar con Elena, con Álvaro, con Pablo y con Nacho. La verdad que va a merecer mucho la pena hoy permanecer atentos a lo que nos están contando, nos van a contar. Y simplemente desde la Asociación Europea de Arbitraje agradecer otra vez que tanta gente se incorpore para que estemos conectados en torno a temas de actualidad en el mundo del arbitraje internacional, en este caso arbitraje de inversión. Pablo Mori es asociado senior de GST, que va a moderar esta jornada, y él se va a encargar de presentar a los ponentes y de tener la papeleta de moderar a los tres ponentes. Muchas gracias, Pablo. Buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias a ti, Javier, y a la Asociación Europea de Arbitraje por la invitación a coorganizar este evento. Sin la ayuda de la asociación y del equipo detrás, el evento y el webinar no sería posible. Muchas gracias también a todos los asistentes por su presencia virtual. Espero que todos se encuentren bien de salud en estos momentos todavía complicados. Veo que los participantes, o el número de participantes, sigue creciendo. Ya estamos cerca de los 150 y eso nos llena de mucho gusto. Sé que tenemos entre la audiencia participantes de representantes de distintas empresas y estados, así que estamos muy contentos por la llegada. Existen participantes de distintos países, de México, Guatemala, República Dominicana, España, Colombia, Estados Unidos, entre otros, así que estamos muy contentos y muchas gracias a todos por acompañarnos. Y finalmente, y no menos importante, muchas gracias a los expositores por haber aceptado muy rápido participar en este evento y preparar unas exposiciones sin duda de primer nivel. Como ya adelantaba Javier, tenemos entre los expositores a Elena Gutiérrez, a Álvaro Galindo y a Ignacio Torterola. Yo los voy a presentar a cada uno a medida que van haciendo sus presentaciones, sus exposiciones. Por ahorita, básicamente, quiero comentarles muy rápido cuál es la dinámica del panel. La idea es que cada panelista va a tener entre 12 y 15 minutos más o menos para hacernos una exposición sobre 3 distintos temas relacionados con el arbitraje de inversiones. Y primero, como sabemos, en el contexto de la pandemia, muchos estados, un sinnúmero de estados han tomado distintos tipos de medidas, han emitido distintos tipos de leyes para contener, uno, tanto la pandemia o el contagio en sí mismo, como dos, sobre todo, para contener la crisis económica que se viene alrededor de la pandemia. Entonces, el primer panelista, Álvaro, nos va a contar sobre algunas de las principales medidas que él ha podido revisar y que ya se anticipa que podrían tener algunas controversias o podrían gatillar algunos arbitrajes de inversiones. En segundo lugar, Ignacio Torterola nos va a comentar los argumentos que las dos distintas partes, tanto estados como inversionistas, podrían presentar ante este tipo de controversias, basándose principalmente en las distintas defensas de derecho internacional y en la casuística previa que ha acompañado a casos parecidos. Y tercero, finalmente, Elena Gutiérrez nos hará una suerte de análisis psicológico del derecho. Y hemos creído muy importante este tema porque sabemos que la pandemia va a generar una serie de sesgos cognitivos, y Elena sabe muy bien del tema y hemos considerado que es un tema muy importante y que tiene que ser tomado en cuenta por las dos partes desde antes del inicio del arbitraje, como nos contará Elena más adelante. Finalmente hay dos reglas importantes, solo para comentárselas. Primero,
divertirnos. Estamos asistiendo a este panel para pasar un buen rato, gracias a la experiencia de los panelistas, así que pongámonos cómodos y divirtámonos. Y segundo, comentar que este webinar se lleva bajo la regla de la Chatham House, es decir, que como queremos que esta discusión sea una discusión amena, sincera y franca, todos los participantes tienen derecho a usar la información que van a recibir, pero no pueden revelar la identidad ni la afiliación de los oradores. Esta es una salvedad para mantener una discusión abierta y como se dice, sin compromisos. Lo que aplica también para ustedes, para todos los participantes, para que se sientan libres de poder preguntar y participar de la manera que consideren conveniente. Nos pueden mandar un chat privado, tanto a Javier como a mí, o en el chat grupal, las preguntas que consideren. Y vamos a tratar de darles de alguna forma el micro y el video, o en el otro caso, transmitir las preguntas. Con estas reglas claras y sin más preámbulos, si les parece, voy a pasar a presentar a nuestro primer expositor, que es Álvaro Galindo. Álvaro es consejero internacional en arbitrajes bajo tratados de inversión y arbitraje contractual, concentrando su actividad en la representación de estados y entidades estatales. También actúa como mediador y árbitro independiente. Es profesor en el programa de arbitraje internacional de las facultades de Derecho de Georgetown University y American University en Washington, D.C. Fue parte del equipo de arbitraje internacional de Decker LLP entre 2011 y 2020. Antes de esto, Álvaro fue director de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador, y durante este tiempo representó al Ecuador en más de una veintena de arbitrajes internacionales y procesos de negociación y mediación de disputas relacionadas a inversión extranjera. También participó como delegado del Estado en diferentes foros, por ejemplo, en las negociaciones en la CENUMNI para la redacción del Reglamento de Arbitraje de 2010. Ha sido miembro de la lista de árbitros de la Corte Permanente de Arbitraje y actualmente es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y árbitro en varios centros de arbitraje de la región latinoamericana. Con eso le doy el paso a Álvaro para que nos cuente las medidas más importantes que distintos estados han tomado alrededor de la pandemia y que podrían gatillar arbitrajes de inversiones. Álvaro, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Muy bien. Claro. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Un particular agradecimiento a Javier Íscar, a su equipo y a la Asociación Europea de Arbitraje y por supuesto a Pablo por organizar este panel, y también un placer compartirlo con queridos y estimados colegas, con Ignacio y Elena, que ya la podemos ver en pantalla también. Anticiparles a toda la audiencia que nos acompaña que si escuchan ruidos extraños no necesariamente son atribuibles a mí, porque todos los panelistas vamos a tener micrófonos al parecer abiertos durante nuestras presentaciones. Así que en todo caso les anticipamos nuestras disculpas. Sobre el tema que nos han pedido que conversemos, y en particular el tema que se me ha entregado para comentarlo con ustedes y que tiene relación a las medidas que han venido adoptando los estados para que, con el objetivo, digámoslo así, de proteger la salud pública y la economía de los estados producto de la pandemia global. Lo primero que tendríamos que hacer es identificar qué tipo de medidas han ido adoptando los estados. Y estas medidas que han adoptado es importante que lo pongamos en un marco conceptual y que ha sido básicamente dentro de las llamadas capacidades regulatorias que tienen los estados para combatir esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo y que seguramente seguiremos viviendo por algún tiempo, producto de este llamado coronavirus. Ustedes recordarán, y probablemente no les voy a decir nada nuevo que ustedes ya conozcan, que hayan leído en diferentes foros, en OJMID, en Kluger, en tantas publicaciones que han hecho prestigiosas firmas de abogados, organizaciones no gubernamentales sobre este tema.
yo lo que haré es tratar de sistematizarlas nada más. Estas medidas regulatorias han sido consecuencia, recordarán ustedes, el 11 de marzo pasado, de la declaratoria de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y que de alguna manera llamó a los estados a tomar medidas urgentes e inmediatas para paliar el impacto que estaba generando esta pandemia. Ahora bien, entre las diferentes y variadas medidas adoptadas por los estados, y primero me voy a referir a algunas categorías de carácter general, para después hacer una mención particular sobre dichas medidas por algunos estados. Entre las categorías de carácter general, yo identificaría 4 en particular. Una primera, que son restricciones al movimiento de las personas en general, tanto movimiento por vía aérea, por vía terrestre, por vía marítima, con la finalidad de generar lo que se ha venido llamando como un distanciamiento social y la prevención de que se siga esparciendo el virus. Y esto con sus efectos colaterales, por supuesto. En segundo lugar, unas limitaciones significativas, o una segunda categoría, limitaciones significativas en las operaciones comerciales y al sector productivo en particular, como por ejemplo el cierre de negocios no esenciales y otras medidas que han afectado el sector de la economía en general, justamente con la intención de precautelar la salud pública. Una tercera categoría de medidas es lo que podríamos identificar como las reformas al ordenamiento jurídico o a la normativa, a la regulación interna de los estados en materia tributaria y fiscal. Y en esto hemos visto, por ejemplo, los llamados paquetes de asistencia, que otros lo han denominado de una manera más positiva los estímulos al aparato productivo nacional. Estos han sido de diferente índole, y de diferente magnitud. Aquí es importante mencionar que no es lo mismo una medida de carácter fiscal adoptada por un estado desarrollado que tiene una caja fiscal con la cual poder soportar el impacto que está teniendo en sus economías todas estas restricciones al aparato productivo, que las medidas que puede adoptar un estado en desarrollo o un estado menos desarrollado, que no tiene los mismos recursos para poder tomar medidas para proteger su aparato productivo, su aparato económico. Y esto es importante tenerlo en cuenta también por los efectos que esto puede producir y que ya los veremos más adelante también. Y en cuarto lugar, otra categoría que podemos identificar son estas declaratorias generales de emergencia nacional, que son, yo diría, como el sustento de este edificio de diferentes medidas que van adoptando los estados. Esas declaratorias de emergencia nacional tienen como efecto, al menos bajo algunas constituciones en países en Latinoamérica, que son tal vez donde yo tengo mayor familiaridad, como por ejemplo la suspensión de los derechos fundamentales. Ya los veíamos, a la libre circulación, inclusive de la libre expresión, que se ve regulada de alguna manera o limitada por el impacto que esto puede tener en las medidas que están adoptando los estados. Por lo tanto, como consecuencia de estas medidas o estas categorías generales de medidas adoptadas por los estados, estamos viendo como resultado una limitación severa a las libertades individuales, a las libertades, a la libre empresa, por lo que podríamos llamar una protección del interés común o de un bien jurídico superior que es el interés común o el bien común.
Ahora bien, dentro de este contexto, ustedes habrán podido apreciar algunas últimas noticias o últimos acontecimientos que a mí particularmente me han llamado la atención. Uno, de hace muy pocas horas, en donde se llama a la comunidad internacional a una moratoria inmediata de todos los procesos de solución de controversia inversionista-Estado iniciado bajo tratados y una restricción permanente al arbitraje inversionista-Estado que pueda surgir como resultado de reclamos que tengan como génesis las medidas adoptadas por los estados para atacar la pandemia que estamos viviendo todos. Esta moratoria o este llamado a una moratoria ha sido una iniciativa de algunas instituciones, el profesor Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, con el Centro de la Universidad de Columbia para la Inversión Sostenible y algunas otras instituciones que se han unido a esta convocatoria. También hemos visto otros llamados por otros organismos, por ejemplo, el llamado G20, países exportadores de capital, en donde se está llamando para que se dé una suspensión inmediata para no exigir a los países endeudados más pobres de la comunidad internacional el pago de sus deudas y que puedan esos recursos ser dirigidos a luchar contra esta pandemia. Entonces vemos esta serie de medidas que están adoptando los estados de carácter general, algunas consecuencias puntuales que acabo de mencionar y que pueden tener un impacto directo en los potenciales reclamos que puedan irse originando más adelante como producto de estas medidas. Y como lo anuncié al inicio de esta presentación, quiero ahora mencionar algunas medidas específicas adoptadas por algunos estados que podrán o no podrán, dependiendo de cómo se implementen esas medidas, generar reclamos por parte de inversionistas extranjeros, tomando, por supuesto, en cuenta el caveat de este llamado que se ha hecho a una moratoria en materia de arbitraje inversionista-Estado. Estos ejemplos son de diferente índole y de categorías variadas. Yo he tratado de agruparlos de una manera bastante discrecional. Vemos, por ejemplo, Ecuador, Canadá y Alemania, que han adoptado medidas en materia de protección a la propiedad intelectual, ejerciendo un poder que existe y una facultad bajo los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio para emitir licencias obligatorias para la producción de medicinas y equipos médicos. Esto no es la primera vez que sucede. Recordarán ustedes luego del 11 de septiembre y todo lo que sucedió con Anthrax en los Estados Unidos, donde los Estados Unidos también en algún momento amenazó con la emisión de licencias obligatorias para luchar contra ese ataque en particular que se dio a través de Anthrax en los Estados Unidos. Israel ya ha emitido también una licencia obligatoria, también relacionada a materia de propiedad intelectual, sobre una patente de medicinas para la lucha en contra del HIV y que se piensa, hay una comunidad científica que considera que este medicamento podría ser aplicable también para luchar contra el COVID-19. España e Irlanda, otro ejemplo, en donde hemos visto algunas medidas que se han anunciado en cuanto a la nacionalización temporal de hospitales privados. España ha tomado medidas en cuanto a la administración de las empresas privadas de seguros hasta que pase la pandemia, por lo tanto son medidas de carácter temporal, pero habrá que ver cuál va a ser el impacto económico que
Álvaro, creo que lo perdimos por un minuto. Hola Álvaro. Han puesto en vigor restricciones a la exportación de medicinas y Álvaro, alimentos. perdóname que te interrumpa. Un minuto te congelaste. Si nos podrías repetir esa última idea, perdona. Perdón, estaba mencionando Italia, ¿sería la No última? llegamos a escuchar Italia. Perfecto. Gracias, Pablo. Italia dictó un decreto conocido como Cura Italia para poder requisar de manera temporal o permanente equipos médicos para luchar contra la pandemia. Otros estados también, India y Rusia, por ejemplo, han puesto en vigor restricciones a la exportación de medicinas y alimentos, básicamente para poder proteger la alimentación de sus ciudadanos en esta época de pandemia. Perú es un caso interesante también, lo mencionábamos con Pablo en alguna de nuestras charlas anteriores a este evento, en donde se ha aprobado normativa con el fin de suspender el cobro de tarifas en las autopistas concesionadas al sector privado, con el fin de promover la libre circulación de bienes y trabajadores necesarios durante la pandemia. China, un caso muy interesante y creo bastante sui generis, que ha emitido como una medida de carácter comercial certificados de fuerza mayor para limitar la responsabilidad que pueda atribuirse a sus propias compañías chinas por el incumplimiento de sus obligaciones en sus actividades comerciales. Otro ejemplo interesante, Australia ha bajado el límite para la revisión y autorización de inversión extranjera a 0. Antes estaba, si no me equivoco, en alrededor de 120,000 a 180,000 dólares para protegerse por la posible compra de títulos de los llamados distressed assets o compra de activos de riesgo. Entonces, vemos esta serie de medidas que son importantes tenerlas en cuenta porque es básicamente la génesis de lo que podrán ser potenciales reclamos que puedan presentar inversionistas extranjeros. Yo no voy a entrar a referirme en particular al tema de esos potenciales reclamos, que va a ser un tema que desarrollará mi colega y amigo Ignacio con mucho mayor detalle, pero lo que sí puedo anticipar es que probablemente una vez que se presenten estos reclamos, si llegue a suceder, eso es algo que está por verse, si serán pocos, si serán muchos, ya lo veremos, pero creo yo que van a estar delimitados probablemente a 2 o 3 estándares de protección que todos conocemos bajo los tratados multilaterales o bilaterales en materia de inversión extranjera, como son expropiación, ya sea directa o indirecta. Por supuesto, el trato justo y equitativo, que es el estándar de cajón que todos los inversionistas utilizan cuando presentan su reclamo. Y aquí pues tendremos que analizar si al implementar estas medidas los estados lo están haciendo de una manera transparente, respetando el debido proceso, de una manera no discriminatoria, entre otros mecanismos que los estados podrán o no podrán tomar en cuenta, ya lo veremos, para protegerse de esos futuros reclamos. Y finalmente, el estándar de protección y seguridad plena, que pues va a ser interesante ver cómo podrán los inversionistas alegar que los estados no tomaron las medidas adecuadas para proteger esas inversiones. Aquí hemos visto diferentes medidas o categorías de medidas al momento de tomarlas por parte de los estados en esas capacidades regulatorias. Y hemos visto también cómo los tribunales han desarrollado ya sus precedentes en cuanto a cómo delimitar esas capacidades regulatorias de los estados por un lado y la protección
a la sociedad, como por ejemplo a través de la protección de la salud pública, en momentos excepcionales como los que estamos viviendo en este momento. Y serán, pues, obviamente, los tribunales que se conformen más adelante los llamados a interpretar esos estándares a cada uno de los hechos específicos que se presenten más adelante. Con eso concluyo mi presentación, Pablo, y pues más adelante atento a cualquier consulta. Muchas gracias, Álvaro. Muy claro, muy didáctico sobre las distintas medidas. Me surgen solo dos comentarios para ir mapeando en la conversación. Primero, la referencia que haces a las diferencias económicas que tienen los distintos países para tomar medidas más o menos agresivas que requieren más o menos dinero, ¿no? Y yo agregaría eso, que hay que tener en cuenta también las diferencias socioculturales. En particular me refiero, por ejemplo, a países que han tomado medidas no de confinamiento obligatorio, sino simplemente de recomendación de que la gente se quede en casa. Y en algunos países, seguro una recomendación funciona mejor que en otros, ¿no? Entonces, es una cuestión que creo yo también debe tomarse en cuenta en el análisis. Y lo segundo, simplemente para agregar algo en lo que mencionabas de Perú, y sobre todo por algo muy particular, justamente el tema del proyecto que suspende los peajes se debate hoy mismo, debe estar debatiéndose en media hora en el Congreso para definir si se aprueba o no finalmente, porque el Congreso lo aprobó y luego se fue al Ejecutivo, quien lo observó, y hoy se sabrá si el Perú podría o no sufrir un riesgo más alto de arbitraje de inversiones. Con eso le doy la palabra o paso a presentar a Ignacio Torterola. Ignacio es socio en GST LLP, firma de abogados de la cual yo también formo parte. Somos una boutique de arbitraje internacional, comercial y de inversiones. Ambos estamos basados en Washington, D.C. Nacho fue subdirector de Procuración del Tesoro de la Nación Argentina, representando a dicho país en más de 50 arbitrajes internacionales, consecuencia de la emergencia económica de Argentina en el año 2001. Y dado que esta es la experiencia más cercana a la aplicación de normas de emergencia, nos pareció pertinente conocer su experiencia y sus pensamientos ahora que ya han pasado algunos años y su comparación con lo que está sucediendo ahora. Posteriormente, Nacho fue también oficial de enlace del CIADI en la Embajada Argentina en Washington, cargo con el cual negoció en nombre de Argentina las reglas de arbitraje de la CENUMI de 2010 y el Acuerdo de Solución de Diferencias de la OMS. Nacho también imparte cursos en distintas instituciones académicas, incluyendo el Centro de la Universidad de Columbia para la Inversión Sostenible en Nueva York, que casualmente es el que mencionaba Álvaro, que es el que ha emitido este pronunciamiento solicitando la moratoria de los temas de arbitraje e inversión. Nacho también dirige el programa internacional International Arbitration Case Law bajo el auspicio de la Universidad Queen Mary de Londres. Y Nacho ha actuado como abogado, árbitro y consultor en arbitrajes internacionales, comerciales y de inversión relacionados a controversias surgidas con distintos tratados suscritos por España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Venezuela, Ecuador, Pakistán, Australia, Chile y Perú. En estos últimos años, Nacho también ha sido representante de distintos estados y empresas, incluyendo a Venezuela, Pakistán, Ecuador y distintos particulares en arbitrajes internacionales. Con eso le doy la palabra a Nacho para que nos comente las distintas posiciones que ambos lados podrían tomar respecto a este tipo de medidas ya comentadas por Álvaro. Muchas gracias, Nacho. El escenario es tuyo. Muy buenos días, muy buenas tardes, depende, como dijo Javier, en qué lugar del mundo nos encontremos. Este es un gran placer para mí poder estar con ustedes, charlar y comunicarnos a través de este medio, que es lo que la pandemia nos permite, ¿no? El tema de nuestra conversación en el día de hoy. Lo que yo voy a cubrir con mi presentación, que espero poder hacerlo en 15 minutos, les pido que me tengan un poquitito de paciencia si me excedo. Voy a dejar varios temas para preguntas y respuestas, para no cansarlos. ¿Cuál es el marco jurídico que se aplica a este tipo de disputas y a qué remedios pueden recurrir de los dos lados, inversores y estados? Entonces, si me permiten, voy a compartir una presentación de PowerPoint con ustedes. Entonces, a ver si aparece allí para ir guiando la presentación.
Perfecto, la vemos, Nacho. Muy bien. Entonces, quiero comenzar contándoles un poco para que nos organicemos todos mentalmente. ¿Cómo va a ser mi presentación? Primero voy a hablar de cuál es el tratamiento de los hechos en general en cualquier arbitraje, y en este caso del COVID-19. Luego voy a hablar de algo que se llaman las medidas no precluidas, ya vamos a ver qué es, y es parte del tratado. Luego voy a hablar de las defensas bajo el derecho internacional consuetudinario. Digamos, este es básicamente el cajón de remedios que vamos a tener para aplicar para una situación de crisis. En algún momento voy a cambiar el orden de la presentación, como ven cuando paso a 3 y 4, porque es más fácil entender de qué se tratan las medidas precluidas cuando entendemos primero de qué se trata las defensas en el derecho internacional consuetudinario. No obstante, quiero dejar claro, no deben confundirse unas con otras. Entonces, bueno, empecemos analizando el tratado en sí mismo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer como abogados que nos presentamos frente a un caso? No es lo mismo analizar el tratado entre España y cualquier país latinoamericano, entre España y Argentina, por ejemplo, hablemos de mi país, que analizar el tratado entre Estados Unidos y Argentina. Hay a veces diferencias fundamentales, hay otras veces que las diferencias son menos fundamentales, pero ya vamos a ver que existen específicas diferencias entre los dos. Entonces, lo primero que tenemos que ver, y es esta específica diferencia a la que me refiero, es si en el tratado existe lo que se conoce como una medida no precluida. Entonces, las medidas no precluidas lo que le permite al Estado es tomar decisiones de emergencia en una determinada situación y no ser responsable por ellas, al menos por un periodo de tiempo. Pero, como nos anticipó Álvaro, antes de inclusive mirar la medida no preclusiva, tenemos que mirar el tratado en el contexto. Entonces, mi conclusión en general va a ser que cuando el Estado actúa razonablemente, como dijo Álvaro, cuando actúa en forma transparente y con debido proceso, generalmente no va a violar el tratado. Y el tratado, las normas que se ponen en cuestión son, por ejemplo, la norma del trato justo y equitativo. El trato justo y equitativo no se interpreta en el aire, se interpreta respecto a hechos determinados. Entonces, por ejemplo, lo que es justo y equitativo depende de las circunstancias. Y las expectativas legítimas son legítimas o no, también en el contexto. Eso es algo que nos está diciendo el primer obstáculo o el primer nivel que hay que superar para tener un caso exitoso frente al Estado. Otras cuestiones son, ¿se ha violado una norma de protección y seguridad? ¿Qué caso sería este? Sería, por ejemplo, un grupo que en busca de alimentos, toma un supermercado y se roba los alimentos. Pasó en Argentina en otro momento, podría pasar ahora. El Estado tiene una obligación, por supuesto, de protegerlo. También ha habido casos de expropiaciones directas e indirectas. Hemos escuchado recién que justamente Álvaro nos contaba de estas expropiaciones de clínicas privadas en forma temporaria. También puede darse que sin la expropiación directa existan determinadas acciones del Estado que realmente nos están diciendo que se ha expropiado indirectamente la cosa. Entonces, esta es la primera visión que tenemos que ver,
o el primer acercamiento que tenemos que ver para ver cuál es la respuesta que nos dan los tratados de inversiones y el marco regulatorio que se aplica. Ahora bien, voy a empezar a conversar de ese punto 3 que les mostré antes, que es el derecho consuetudinario. Es importante que entendamos que el derecho consuetudinario son lo que se llaman en derecho internacional público normas secundarias. Es decir, son normas que se aplican solamente cuando ha habido una violación de la norma primaria, que es el tratado. Entonces, estos remedios han existido prácticamente desde que existe el derecho internacional. Acá le he enumerado casos donde se ha aplicado el Instituto del Estado de Necesidad, y vemos que entre esos casos, y yo estoy seguro que sin haber pasado a formar parte de la historia, que ha habido casos anteriores, pero claramente se reconoce como, por ejemplo, este caso del Neptuno entre Estados Unidos y Inglaterra como un caso de estado de necesidad, año 1797, en el medio de la guerra de la independencia americana. El caso el caso Carolina, también es entre Inglaterra y Estados Unidos nuevamente, en el momento de la independencia de Canadá. Y después hay otros casos, el de la compañía francesa de trenes de Venezuela contra Venezuela, el caso de las indemnidades rusas, el caso Capsicóbona-Guímaros, que es un caso muy, muy reciente. Después viene el caso de la construcción de la muralla o de una pared divisoria en el territorio de Palestina. Y finalmente los casos más recientes son todos los casos de Argentina, con lo cual yo los invito que si realmente ustedes hacen una búsqueda hoy en Internet, aparecen 3 o 4 casos, 3 o 4 análisis de firmas, de abogados que analizan cuál es la situación con la que nos plantearíamos o que nos tendríamos que plantear, y todos estos análisis, sin duda alguna, van a los casos de Argentina que tienen lugar a partir del año 2002 en Argentina. Por eso yo me voy a enfocar en esos casos. Primero, que los casos anteriores, algunos no son de materia económica, sino son, por ejemplo, casos bélicos, o en el caso de la pared que separa el territorio de Palestina, por supuesto, es sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Los casos de Argentina además tienen la cuestión muy interesante para esta situación que nos toca vivir hoy en día con el COVID-19, que es que se aplican específicamente a temas económicos, y se aplican y se ha discutido su contexto respecto a los tratados bilaterales de inversión, con lo cual es muy importante, en todos casos son muy importantes, y vamos a tener que necesariamente recurrir a ellos para analizar cualquier cuestión que se produzca con respecto cualquier reclamo con respecto al COVID-19 en el futuro. Quiero contarles muy rápidamente cómo fue la crisis de Argentina y qué es lo que en definitiva los tribunales analizaron, para que ustedes puedan entender. En Argentina lo que pasó es que, como todos los países latinoamericanos y probablemente como todos los países en vías de desarrollo en los 80, entraron en una crisis de la deuda externa acompañada por procesos de hiperinflación. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el año 1989 en Argentina, de hecho, un presidente tuvo que dejar anteriormente el poder, el primer presidente democráticamente elegido en Argentina, por el nivel de inflación que había, y las cosas, uno iba al supermercado a la mañana y a la tarde tenían un precio distinto. Entonces, en el año 1991 hay un cambio de gobierno, hay un cambio de ideología mundial también, y se adoptan no solo los tratados bilaterales de inversión, sino también se adopta lo que se llamó el régimen de convertibilidad. El régimen de convertibilidad significaba que cada peso que uno tenía en la mano tenía $1 en el bolsillo.
En realidad toda la gente seguía teniendo pesos, pero había esta equiparación con el dólar norteamericano. Argentina anduvo relativamente bien hasta el año 1997. En el año 1997 comienzan a producirse unas crisis de deuda. Específicamente empiezan con los que se acuerdan, ustedes, algunos son muy jóvenes, pero en esa época eran los tigres de Asia, es decir, Tailandia, Singapur, todos estos países entran en crisis de deuda. A eso le sigue una gran crisis de Rusia en el año 1999. En el año 2000 entra en crisis Brasil, que es el principal socio comercial de Argentina, y devalúa su moneda, con lo cual los productos argentinos atados al dólar norteamericano se vuelven enormemente caros. Era más caro vivir en Argentina que vivir en Nueva York, por ejemplo. Y con esto, además, la deuda externa, pero no de Argentina solamente, sino de todos los países, el costo de la deuda externa por todas estas crisis que había de los países emergentes sube enormemente. Lo que hace que a principios del año 2000 todo el mundo sabía, como el cuento de García Márquez, sabía cómo terminaba el cuento, y era que Argentina iba a entrar en una grave crisis económica en algún momento. Lo cierto es que todo esto se desata en el mes de diciembre del año 2002, la gente empieza a tomar supermercados, hay salidas a las calles, hay muertos, más de 20 muertos reprimidos por la policía. El presidente argentino se termina yendo el día 20 de diciembre de 2002 y lo que le sigue son 5 presidentes. Se hablaba de que el tipo de cambio se iba a disparar en forma extraordinaria, que iba a haber lo que se llamaba en ese momento un overshooting de la moneda, con lo cual el gobierno argentino pasa lo que se conoce en aquel momento como las medidas de emergencia, y en lugar de dolarizarse la economía, se especifica la economía, y con eso también se especifican los ingresos de las empresas que daban servicios públicos, que van a ser las que principalmente van a demandar a Argentina. Entonces, este es el escenario, y es un escenario bastante parecido al que se nos presenta hoy. Argentina utilizó 2 defensas principales, una fue la del estado de necesidad y la otra de las medidas no precluidas que está en el artículo 11 del tratado con Estados Unidos. Al acercarme yo a preparar esta charla con ustedes, veo que no solamente el estado de necesidad es posible como defensa, sino que hay algunos otros artículos de los artículos sobre responsabilidad internacional del Estado que se pueden aplicar. En principio, el artículo de la fuerza mayor. Segundo, el artículo que refiere al peligro extremo. Y finalmente, el estado de necesidad. Yo me voy a referir específicamente al estado de necesidad porque podemos decir que de alguna manera engloba a los otros. Les sugiero dejar para preguntas y respuestas las diferenciaciones entre estos estándares, pero relativamente son similares. Y las condiciones para que se apliquen son los mismos. Las condiciones más importantes para que se apliquen es que tiene que haber un peligro grave e inminente. Segundo, que ponga en riesgo un interés esencial del Estado. Tercero, que sea el único medio para combatir la situación. Y cuarto, que el Estado no haya contribuido a producir ese estado de necesidad. Voy a compartir esta presentación de PowerPoint con ustedes cuando terminemos hoy el seminario, y ustedes van a tener en detalle todos estos casos que cito aquí. Pero básicamente, primero, ¿es la situación económica en un país o la sanidad de la población, la seguridad de la población, un interés esencial del Estado? Y la respuesta es sí, es un interés esencial del Estado, y el Estado tiene que protegerlo, y nosotros queremos que el Estado lo proteja y tome un rol. Segundo, ¿es la única manera de combatir una determinada situación?
Entonces uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿era necesario expropiar un bien para atender a la salud o no es necesario? ¿Había otras formas en las que se podía hacer? Entonces esta es una respuesta que nos tenemos que dar. En el caso de las autopistas en Perú, ¿es necesario levantar los peajes para que se produzca la circulación de mercaderías? ¿Hay otra forma en la que el Estado lo puede hacer, como por ejemplo pagándole un subsidio a la compañía? Y esto fue un poco lo que han dicho algunos de los tribunales que entendieron sobre este remedio en el caso de Argentina. No era la única manera, porque Argentina, por ejemplo, hubiera podido subsidiar a las empresas de servicios públicos. Esa es una pregunta, hay que ver en el contexto. Y finalmente, ¿contribuye el Estado con su actuar a que esta crisis del COVID-19 se produzca? Mi respuesta en principio sería que no, pero también uno podría decir, bueno, si el Estado hubiese, como a lo mejor está sucediendo en Suecia, invertido en salud pública todo lo que tenía que invertir, a lo mejor sus sanatorios y sus hospitales no hubieran colapsado y no hubieran necesitado tomar determinadas medidas. Esto son todas suposiciones que yo les planteo para que veamos el aspecto desde las dos perspectivas, de la perspectiva del inversor y de la perspectiva del Estado. De cualquier manera, quiero llegar con ustedes a la conclusión que las defensas bajo derecho consuetudinario son muy difíciles. Las defensas bajo derecho consuetudinario tienen un nivel para poder aplicarse, que es que el Estado no haya contribuido, que haya sido la única forma de solucionar la situación, que son de muy difícil aplicación. Y yo les voy a decir, en los casos de Argentina, esta defensa fue poco aceptada. Pero sí la que fue muy aceptada es lo que se llama, voy a llegar acá para que ustedes lo vean, las medidas no precluidas. Es decir, cuando el tratado en sí mismo dice que no hay responsabilidad cuando se toman determinadas medidas, en la medida que esas medidas, perdón por la repetición, se tomen en una manera no arbitraria y no injustificada. Entonces este es el artículo 20 de la OMC, del GATT 1994, y es tal vez la norma más clara, por eso se las quise poner a ustedes. No es necesariamente una norma que se va a aplicar en materia de inversiones, pero que hay que tener en cuenta el contexto. Y después este tratado, el artículo 11 del tratado entre Argentina y Estados Unidos, que le llevó a Argentina a reducir su exposición en gran parte, primero porque la mayoría de los juicios que Argentina enfrentó fue con inversores de los Estados Unidos, y segundo porque la mayoría de los tribunales que aplicaron este tratado aceptaron la aplicación del tratado y determinaron que Argentina, por el tiempo que había durado las medidas, no era responsable por la situación que se le había creado al inversor extranjero. Entonces, hay una cuestión que es si estas normas son self-judging, también lo dejo para que lo discutamos después porque me estoy quedando sin tiempo. Brevemente, la compensación. Como les dije, en el caso de las medidas no precluidas, el Estado no es responsable porque se aplica directamente el tratado. En el caso del artículo 27, que aplicaría a las medidas a las defensas bajo derecho consuetudinario, específicamente dice dos cosas. Primero, que terminada la emergencia, vuelven a estar en vigencia las normas anteriores. Y segundo, también lo que establece es que respecto a la indemnización, es en definitiva una decisión del tribunal que interviene, determinar si hay alguna forma de reparación o no en el caso específico. Quiero concluir brevemente para decirles que es muy importante como Estado, inclusive escuchándolo a Álvaro y para los representantes del Estado que están presentes en la charla habría que tener asesoramiento cuando se toman las medidas. Muchas de estas cuestiones se pueden evitar teniendo el asesoramiento debido. Segundo, los Estados pueden actuar en forma razonable, pero pueden actuar en forma irrazonable. Puede haber medidas que son justificadas
y probablemente muchas de las medidas bajo el COVID sean justificadas, pero puede haber medidas injustificadas. Por ejemplo, y les cuento mi caso específico de Argentina para que ustedes tengan una perspectiva. En el año 2005 la situación en Argentina había cambiado rotundamente. Argentina estaba disfrutando del comercio internacional de una forma que no lo hacía desde el siglo XIX. El campo estaba andando muy bien y sin embargo el gobierno en ese momento decidió mantener las medidas de emergencia. Esto para el equipo que defendía era muy difícil, porque como les dije anteriormente, es el contexto. ¿Y qué se buscaba en Argentina con mantener las medidas de emergencia? Dicen quienes se oponen al gobierno de esa época que lo que se buscaba era tener acceso a energía barata en los grandes centros poblacionales en Argentina y de esa manera mantener el caudal de votos. No digo que esto sea cierto o que no sea cierto, digo que hay que mirar cada caso específico, tener en cuenta qué es lo que el árbitro y el tribunal están juzgando en ese debido momento. Mi segunda conclusión es que en los casos donde haya una cláusula de medidas no precluidas, va a ser mucho más difícil llevar un caso contra el Estado. Y tercero, que por el contrario, en aquellos casos donde haya que el Estado tenga que necesariamente ir al derecho consuetudinario, si bien va a tener un mejor caso del que tuvo Argentina, porque hoy todos somos conscientes del efecto del COVID-19, a veces nosotros cuando defendimos los casos de Argentina sentíamos que hasta que no fue la crisis en el mundo desarrollado no se nos entendía lo que estábamos diciendo, pero al mismo tiempo son defensas de muy difícil aplicación. Y bueno, con esto concluyo y ojalá podamos discutir más en el periodo de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho, también muy claro. Algunos comentarios. Creo que quedan claros que hay 2 o 3 tipos de cosas que van a ser súper importantes, y entre ellas me refiero principalmente a qué cosa significa que la medida fue el único medio para tomar ante la pandemia. Eso por un lado, y por el otro, lo que decía Nacho hace un rato, todos estamos conscientes de la pandemia, y esa puede ser una diferencia fundamental con lo que pasó en Argentina. Creo, sin embargo, y ahí con eso le voy a ceder la palabra a Elena, no sin antes presentarla, que al final de cuentas puede depender mucho de la procedencia también, o de dónde dónde reside un árbitro o quien resuelve esas controversias, porque se me ocurre que un árbitro que reside en Corea del Sur, donde no se ha tomado ninguna medida de confinamiento obligatorio, sino más bien que se ha invertido más dinero para poner más cámaras de screening, se me ocurre que para esa persona las medidas de confinamiento de primera intención no van a ser la única medida a tomar en cuenta. No lo sé, yo lo que quiero decir es que ahí hay cierto tipo de sesgos que Elena seguro nos va a comentar en su exposición. Elena, paso a presentarla muy rápido. Elena Gutiérrez García de Cortázar es abogada con más de 20 años de experiencia en arbitraje internacional, admitida a la práctica en los colegios de abogados de París y Madrid. Es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Posee una perspectiva 360 del arbitraje internacional que se deriva de su experiencia tanto como árbitro internacional en distintas instituciones como la CCI, AmCham, ICDR, entre otros, y es a la vez exsecretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid, y ha sido abogada en importantes firmas como Wachtel en Nueva York, una de las principales firmas de Nueva York, y también en Uría Menéndez en Madrid. Elena es miembro de la Corte de Arbitraje de AmCham Perú, también es miembro de la Comisión de Arbitraje de la CCI y de su grupo latinoamericano de arbitraje. Además forma parte de la Junta Directiva del Club Español de Arbitraje y de la Junta Directiva de Arbitral Women. Elena ha sido reconocida por distintos rankings a nivel internacional, y además Elena ha investigado y ha escrito mucho justamente sobre sesgos cognitivos y su impacto y su aplicación en el arbitraje internacional, y por eso es la más indicada para hablarnos de este tema, y con eso te cedo la palabra, Elena. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Por supuesto, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores de este Little Open por haberme invitado, a Javier, por supuesto, a Sonia y a Pablo por moderarnos. Me encanta este tema, es un tema que me apasiona y por eso estoy tan contenta de estar aquí hoy compartiendo algunas reflexiones a su respecto. Pedir disculpas porque 2 minutos antes de conectarnos, la fibra óptica francesa ha decidido que no aguantaba 3 Zooms en la misma domicilio y me ha abandonado, con lo cual he tenido que conectarme a través de datos españoles por un móvil y eso explica por las interferencias en mi cámara, pero bueno, vamos a intentar que el directo no sufra por estas circunstancias. Les decía que el tema que me apasiona tiene mucho que ver con la creencia de que las decisiones jurídicas en general y las de los árbitros en particular no son tan racionales como creemos y están claramente influenciadas por lo que ya conocemos casi todos, que llamamos sesgos cognitivos, esos atajos mentales que nos hacen procesar la información de forma intuitiva y heurística y no de forma lógica y razonada. Pero esa es la información que hemos procesado, la que luego utilizamos para tomar decisiones supuestamente o que creemos razonadas. Esta crisis sanitaria, que también lo es económica y social, nos ha dado el perfecto caldo de cultivo para que afloren esos sesgos cognitivos. Tenemos una situación sin precedente. Si uno tiene menos de 100 años, no ha vivido literalmente una situación igual. La incertidumbre campa a sus anchas, hay una incertidumbre en estado puro. En el medio de esa incertidumbre tenemos nosotros como ciudadanos, los estados, los gobiernos, las empresas tienen que tomar decisiones, lo tienen que hacer de forma muy rápida, contando con información incompleta, antagónica y que además cambia todos los días. Hay información para todos los gustos. Y en este escenario es muy, muy fácil que los sesgos cognitivos tomen un poco el control sobre o influyan de forma definitiva nuestras decisiones. ¿Cómo se traslada esto a el tema que nos ocupa hoy? ¿Cómo afecta la psicología a los casos, cómo puede afectar la psicología a los casos de inversión que a buen seguro surgirán, como nos contaban Álvaro y Nacho hace un momento, como consecuencia de las medidas adoptadas por los estados en su lucha contra la pandemia? Bueno, pues yo creo que estos sesgos van a hacer acto de presencia, sobre todo en 2 momentos muy claves del proceso arbitral. Cuando elegimos árbitros, en el momento de constitución del tribunal arbitral, y cuando el árbitro tiene que decidir y tiene que tomar decisiones a la luz de la información o de las alegaciones y las pruebas que las partes le han presentado. El hecho, entro ya en la primera cuestión, la elección de árbitros, la constitución del tribunal arbitral. Hay un hecho, nos lo contaba Nacho antes, que distingue a esta crisis de cualquier otra que haya dado lugar a reclamos de inversión. Y es que es una crisis mundial. Y por lo tanto, las cortapisas que los sistemas arbitrales, tanto comerciales o de inversión, ponen para intentar que no exista un sesgo ab inicio del árbitro, por ejemplo, que el árbitro no comparta nacionalidad, ni con el inversionista, ni con el Estado, no nos vale. ¿Qué hacemos con el COVID-19? ¿Cómo encontramos árbitros que no hayan vivido la pandemia? A día de hoy, y esto puede cambiar en cualquier momento, me he tomado la libertad de ver qué países del mundo no tienen casos de COVID y no los han tenido por ahora, y me he encontrado con países como Kiribati, conocida por su amplia comunidad arbitral, Lesoto, las Islas Marshall, Palau, Samoa, Islas Salomón, Turkmenistán, Tuvalu o Corea del Norte, según dicen ellos. Con lo cual, ante una situación de casos de inversión, tenemos 2 opciones. O aceptamos que solo los árbitros que provengan de estos países van a arbitrar, o admitimos que el árbitro que arbitre estos casos va a estar sesgado, porque todo el mundo tiene una opinión sobre esta pandemia. Todo el mundo la ha vivido de alguna manera, la suya. Todo el mundo la ha temido o no, ha confiado o no en las instituciones y tiene un juicio sobre cómo su propio gobierno, donde esté residiendo, ha manejado la situación. Cuando elegimos árbitro, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Para empezar, cuestiones tan objetivas como la edad. Este virus maldito discrimina por edad. Querremos nombrar a un árbitro entre 65 y 80 años. Pensaremos que un árbitro en esta franja de edad va a ser más tendente a pensar que las medidas que el gobierno ha adoptado
para protegerle a él o a ella, para proteger ese rango de edad, han sido razonables porque se ve en el punto de mira. Preferiremos irnos a un árbitro más de 45 años que se cree o nos creemos más inmunes a esta enfermedad porque es más amable con nosotros. Esta es una cuestión de edad, va a influir en función de dónde estemos, de qué estemos defendiendo a la hora de decidir árbitro. ¿Qué pasa con las circunstancias personales del árbitro? Podemos preguntar en una entrevista al árbitro prospectiva para decidir si le nombramos o no, si ha sufrido una enfermedad, si alguien en su entorno ha sufrido la enfermedad, son datos de carácter personalísimo. Tenemos el derecho a conocer este dato. ¿Tiene el árbitro la obligación de revelar que su marido falleció por coronavirus, que su madre, que su padre? Si en mitad del arbitraje adquiere la enfermedad, se contagia de la enfermedad, ¿tiene obligación de revelar? ¿Podemos recusar a un árbitro? Un árbitro que ha sufrido la enfermedad en su propio cuerpo o en los cuerpos de familiares automáticamente está descalificado de poder juzgar o poder arbitrar este tipo de reclamos. ¿Cuánto tiene que enfermar? ¿Ha tenido que costarle casi la vida? ¿O con que haya pasado la enfermedad podemos ya recusarlo? Bueno, son cuestiones que habrá que plantearse. Si, como decimos, si el árbitro, ¿dónde ha pasado el árbitro la pandemia? Va a ser un factor relevante. No es lo mismo haber pasado esta pandemia en Suecia, como os decían, donde han decidido inmunizar a la población y no ha habido medidas de reclusión ni limitaciones a la libertad, a las libertades, o pasarla en los Estados Unidos, o pasarla en Italia, Francia o España, que han adoptado medidas mucho más agresivas a este respecto. Bueno, pues son cuestiones que a lo mejor habrá que plantearse a la hora de elegir árbitro y a la hora de plantear si cabe una recusación contra el árbitro de la contraparte o a todo aquel árbitro que no haya sido nombrado por nosotros. Y desde luego donde va a aparecer los sesgos cognitivos va a ser cuando el árbitro tenga que decidir, va a ser cuando el árbitro esté escuchando las alegaciones de las partes. Como les digo, me encanta este tema, me encanta la influencia de la psicología en la toma de decisiones y he hecho mi pequeño experimento o análisis a mi alrededor para testar cuáles de los sesgos cognitivos clásicos se estaban aplicando o veía yo en acción durante esta crisis. Y hay muchos de ellos, me voy a referir brevemente solo a 3 por cuestiones de tiempo, que además son los más peligrosos a mi juicio a la hora de tomar decisiones, que desde luego están campando, como decimos a sus anchas, durante las tomas de decisiones mía propia y de la gente que ve en mi entorno. El primero es el que conocemos como el sesgo retrospectivo, que, como saben, es esa tendencia que tenemos espontánea a sobreestimar la predictibilidad de hechos pasados una vez ocurren. Es decir, cómo juzgamos la razonabilidad de una decisión pasada sobre la base de información que tenemos ahora, pero que entonces la persona o el Estado, en este caso, que tomó esa decisión, no tenía disponible esa información. Ocurrió con la crisis económica del 2008, ocurrió con los ataques terroristas del 11 de septiembre y, desde luego, está ocurriendo en la crisis del COVID. Esa miopía psicológica, que la llaman, que nos impide ponernos en esa situación de información disponible cuando se tomaron estas decisiones. Es muy curioso porque a finales de febrero hubo un acto arbitral, una comunidad arbitral en París, a la que yo me acuerdo perfectamente, varios árbitros muy conocidos se negaron a saludar, simplemente saludaron desde la distancia, ya con un temor de, alguno de ellos entrado en edad, ya con un temor de que el virus pues a lo mejor estaba ya entre nosotros. Fueron el hazme reír de la sesión. La gente presentó que era absolutamente exagerada esa reacción. Estamos hablando de febrero. Esa misma gente, junto con un montón de otras, ahora, en abril o en mayo, está quejándose de que el gobierno, el que toque, no voy a entrar, el que a cada uno le ha tocado, no tomó medidas suficientemente pronto, no encerró a su población ni cerró fronteras suficientemente pronto. Las mismas personas que antes les parecía una exageración, un virus que no era más que una gripe, había mucha exageración, los medios de comunicación estaban exagerando y además estaban absolutamente teledirigidos. Esas mismas personas ahora consideran que las medidas que se tomaron vinieron tarde y que evidentemente la OMS ya había dicho
3, 4, 5 veces. Mirad a los chinos ya estaban encerrados. Era evidente, cualquier bobo hubiese adoptado medidas antes. Pero luego vamos a hacer fast forward y nos vamos a ir a cuando estos casos se resuelvan dentro de unos años. Y entonces el sesgo retrospectivo funcionará justo al contrario, porque confío en que los números en algún momento paren de subir. Y entonces tendremos unos números que nos dirán los peritos económicos contratados por los flamantes despachos de abogados que van a defender estos casos, que no fue para tanto, que son números de gripe, que realmente hay otras enfermedades en otras partes del mundo que mató mucho más gente, por supuesto, porque hemos tomado medidas y hemos parado la enfermedad. En España y en Francia se encerró a la población, se confinó a la población con 2.000 muertos encima de la mesa, pero México decretó medidas de confinamiento con 28 muertos y 1.000 casos. Es decir, México confinó a 120 millones de personas por 28 muertos. Espero, no sé cuántos tiene ahora, pero espero que no tenga muchos más. Si nos sesgamos cognitivamente con el sesgo retrospectivo, podríamos decir, hombre, por 28 muertos, a lo mejor hemos matado moscas a cañonazos, ¿no? Ven ustedes cómo funciona ahí el sesgo, ¿no? Con la información que tenemos, juzgamos decisiones pasadas. Lo mismo pasa con el sesgo, que es uno de los más peligrosos, el sesgo de confirmación, ¿no? Ese sesgo que hace que tengamos una tendencia a favorecer, a buscar, a interpretar y a recordar más aquellos datos que de hecho confirman lo que ya pensábamos. No nos abren los ojos, nos confirman lo que ya pensamos y por lo tanto les damos más peso y a lo mejor nos olvidamos un poco o ignoramos más aquellos otros datos que colisionan con nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Todos los árbitros que van a juzgar estos casos, que van a arbitrar estos casos, han consumido información. Y han consumido información como cualquier ser humano, más la que confirma, hay información para todos los gustos sobre el origen del virus, desde la CIA hasta los chinos, hasta los extraterrestres, hasta el pangolín, el pobre pangolín o el murciélago, pueden elegir el animal, ¿no? Ustedes ya tendrán una idea de qué pasó aquí y encontrarán una noticia, encontrarán un dato que les va a confirmar esto, que viene de un medio de comunicación que seguramente siguen porque confían en él, y confían en él porque además ofrece una visión del mundo con la que, by the way, comparte, ¿no? Entonces, hay un sesgo de continuación donde la pescadilla, como decimos en España, se muerde su propia cola. Y este sesgo de confirmación, que va a estar más activo que nunca en estos casos, es el archienemigo de la ciencia y de los datos objetivos. Y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, a mi juicio, a mi humilde juicio, cuando uno presenta su caso ante estos árbitros. Hay una científica sudafricana que se llama Casey Kotzirov y que es la directora del Departamento de Inteligencia y Decisión de Google. Google tiene un departamento que le llaman Departamento de Inteligencia, cómo se toma decisiones inteligentes, y esta científica sudafricana dice, lo dice en inglés, que los hechos ya no son solo hechos, ¿no? A fact is no longer just a fact. ¿Por qué? Porque está asociado, especialmente en situaciones como una pandemia, a una carga emocional muy importante. Y da igual los informes periciales que pongamos enfrente, y da igual la ciencia o la matemática. El mismo dato objetivo se puede interpretar de forma antagónica en función de la idea preconcebida que tengamos. Evidentemente, esto no va a determinar, no estoy hablando de un determinismo, pero estoy hablando de que habrá que encontrar la manera, como abogados, de combatir este sesgo, hacer al árbitro consciente de que puede estar siendo víctima de este sesgo o confirmación, o alimentarlo, claro, depende ya de dónde está, de qué posición jurídica estemos defendiendo y cómo pensemos que esté el árbitro reaccionando. También, y ese es el último sesgo del que quería hablar, y luego haré una pequeñísima referencia al estado de necesidad, la existencia del estado de necesidad y los sesgos. Existe otro sesgo que es muy importante que tengamos en consideración y que yo he visto clarísimamente también en esta crisis, que es el sesgo del marco, ¿no? Cómo se presenta la información y cómo se limitan las alternativas para tornarlas casi, como digo, de forma antagónica, ¿no? Parece ser que esto va de salvar a la economía o salvar a la humanidad, ¿no? De salvar a las personas o salvar a la economía. Y cuando uno se plantea esta situación como esta dicotomía, pues generalmente, como todas las dicotomías, nos va a llevar a tomar decisiones y a resultados subóptimos, porque dificulta
conducta que aparezcan escenarios razonables intermedios, o que el árbitro, presentado de forma sesgado, con este sesgo de marco, pueda decidir aplicar un criterio para algunos casos y otro criterio para otros. Son sesgos que van a estar, que están con mucha más fuerza en estos casos, porque es imposible separar al árbitro de la controversia, o por lo menos del escenario que da lugar a estos casos de inversión, y pues, por supuesto el sesgo de edad, del que ya hemos hablado, va a estar ahí, el sesgo cultural también va a estar ahí. Y va a estar además, y esta es la última parte que sí quería compartir un poco con todos vosotros, en una de las clásicas defensas que seguramente los estados arguirán, como muy bien y brillantemente, como no podía ser de otra manera, nos ha expuesto Nacho, que es la defensa del estado de necesidad, ¿no? Básicamente, donde normalmente hay dos requisitos, no son los únicos, pero si ustedes ven, sobre todo los casos argentinos, verán, y ya nos lo ha adelantado Nacho, que hay dos requisitos que se exige para poder hablar de estado de necesidad. Uno, que uno no haya contribuido a crear ese estado de necesidad, y dos, que fuera la única manera. Entonces, claro, con un árbitro que puede estar sesgado porque tiene su propia concepción de qué ha pasado y qué no ha pasado, pues puede plantear, como ahora en Europa, nos estamos sacando los ojos en todos los países, decir, usted ha contribuido a este estado de necesidad, primero porque no encerró a su gente antes, porque no adoptó medidas pronto, a pesar de tener todas las informaciones que favorecían esto, y además porque usted no se preparó preventivamente para una pandemia que ya Bill Gates dijo que venía, y que ya los científicos dijeron que venían. Si ustedes van a YouTube y ponen predecir pandemia, hay un montón de gurús que hace ya 10 años nos amenazaron que un COVID-19 vendría para quedarse. Por lo tanto, es usted culpable de no tener camas UCI suficientes, de no tener test, de no tener mascarillas. Usted ha contribuido a generar este estado de necesidad en el que se pretende ahora amparar. ¿Ven cómo funciona el sesgo, no? Ahí claramente. Y, por supuesto, es la última alternativa. Tenemos a más de 155 países con recetario. Más de 155 países del mundo están intentando luchar contra la pandemia de forma radicalmente distinta. Los suecos inmunizando, los ingleses no sabemos muy bien cómo, primero de una forma y luego justo de la contraria. Los españoles y los italianos con confinamientos totales. El Perú igual. Alemania un poco intermedio. Estados Unidos, que no sabe muy bien qué va a hacer entre el Estado federal y los propios estados. ¿Quién acerta? ¿Quién acertó? ¿Solo acertó un país? Porque falta uno. Si había otra forma de hacerlo, entonces ya no se cumple el requisito de estado de necesidad. Bueno, pues habría que verlo. Mi intención hoy solo es tratar de transmitir que en este tema, especialmente en estos casos de inversión, los árbitros van a estar sesgados. Eso para mí es un given, es una realidad con la que no podemos luchar, porque todo el mundo ha vivido una pandemia, todo el mundo ha tenido miedo o no a esta pandemia, y va a tener una sensibilidad emocional. La mochila emocional, la sensibilidad emocional va a existir y va a ser diferente para cada árbitro. Alfredo Bullard decía que no es lo mismo si hay que juzgar hechos de guerra, haber estado en el campo de batalla o no haber pisado el campo de batalla, o ser un veterano de guerra. Y cuando esta pandemia termine, ya verán que va a terminar prontísimo, porque vamos a encontrar la vacuna en nada. Cuando eso termine, todos, absolutamente todos, vamos a ser veteranos de guerra. Y así vamos a arbitrar los casos que vengan hacia nosotros de forma profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. También clarísimo, algo que me surgía al inicio de tu exposición es, esto significa que va a ser un cambio de paradigma en el sentido de los típicos, no típicos, pero de los más comunes árbitros arbitrando ese tipo de controversias, porque va a haber un cambio generacional probablemente, gatillado también por la pandemia, porque como decías tú, los inversionistas de pronto van a tender a buscar a gente que ha sufrido menos, y seguro son los más jóvenes que los que tienen más canas. Aprovecho para comentarles que si por privado nos quieren mandar a Javier y a mí preguntas, lo pueden hacer por privado y no revelamos los nombres, porque entendemos que justamente aquí están ambos lados en los participantes, tanto inversionistas como estados, y no queremos enfrentamientos.
Yo tengo por por aquí, privado nos pueden mandar las preguntas. tengo una pregunta, de hecho, aquí me han transmitido en privado, que apareció en el anonimato, que es para Álvaro, que dice lo siguiente: tomando el contexto de la crisis generada por el COVID, ¿el Estado puede implementar medidas regulatorias que reduzcan la participación en las ganancias de inversores, sobre pretexto de que necesita esos recursos para destinarlos a temas de salud, por ejemplo? Álvaro. Gracias, Javier, y gracias al participante que plantea la pregunta. De hecho, una pregunta muy interesante. Yo diría que, en principio, sí, se puede presentar un reclamo como cualquier reclamo. Es decir, básicamente nada impide presentar el reclamo. La pregunta es, ¿qué tanta posibilidad de éxito puede existir frente al reclamo presentado? Y aquí podríamos analizar lo que está sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, hace pocos días, revisando algún material para esta charla, veía que el Reino Unido, hace pocas semanas, a través de su ente regulador estatal financiero, presionó al sector bancario privado para suspender la repartición de bonos a sus ejecutivos bancarios y las utilidades a sus shareholders. Y los bancos, ante esta invitación, entre comillas, del ente regulador financiero británico, cumplieron con este pedido. Ahora, la pregunta que yo me haría, y en la línea de la consulta que nos hace la persona que mandó la pregunta, es ¿qué posibilidad existiría en el futuro que, por ejemplo, inversiones extranjeras que se vean afectadas por esa medida que ha sido adoptada, al parecer, de manera voluntaria? Habrá que ver exactamente cómo fue esa invitación para adoptar esta medida por parte del ente regulatorio británico. Podría dar cabida a un reclamo. Y para eso tendríamos que referirnos a el texto, la letra del tratado bilateral o multilateral que pueda ser invocado para presentar un reclamo en contra del Reino Unido. Vemos ahora tratados de última generación, por ejemplo, que tienen, como ya nos lo mencionaba Ignacio en su presentación, carve-outs, disposiciones muy amplias para darle esa capacidad regulatoria al Estado y libre movimiento ante eventos como el que estamos viviendo en la actualidad, una pandemia de carácter universal. Los tratados de primera generación, diría yo, que tienen menor claridad y le dan menos espacio de movimiento a los estados para adoptar medidas de carácter regulatorio, por ejemplo, para la protección de la salud pública. Entonces, esto va a ser un tema caso por caso. Nos va a tocar ver cuál es el reclamo, cuál es el impacto que ha tenido la medida en contra de un inversionista en particular y qué dice el texto del tratado que pueda ser invocado. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. Tengo aquí Quisiera una agregar algo a lo, Dale, Nacho, dale. a lo que dice Álvaro, pues la pregunta es muy interesante. La respuesta también fue muy interesante porque lo planteó con este caso que es así, que el regulador inglés le ha pedido a los bancos o que no paguen bonos o que no distribuyan ganancias entre los accionistas. Otra forma que lo podría hacer es a través de un impuesto. Inclusive uno se podría preguntar si alguna de estas actividades, aunque no tienen la forma del impuesto, en el fondo son un impuesto. Y allí hay algo muy interesante para ambos lados, pero por ejemplo hay tratados que excluyen de la solución de controversias la materia impositiva. Con lo cual, ese es un caso donde el tratado mismo está dando una solución y bueno, por eso decía anteriormente, el Estado puede, o debería en este momento, tener el suficiente asesoramiento y sin duda esto será una cuestión donde se parará la cosa de ambos lados y se discutirá si primero el tratado aplica o no aplica, y recién después las defensas de las que yo hablaba anteriormente. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Elena.
que ha sido hecha por José Antonio Rivas, y digo su nombre porque lo ha hecho públicamente, así que entiendo que ha renunciado a su derecho a la confidencialidad. Y dice, José Antonio pregunta, primero, gracias por la interesantísima exposición, y dice, ¿existe algún escenario realista en arbitraje internacional y en derecho en general saneado de alguno de estos sesgos? Parecería que no, pero ello no necesariamente quiere decir que existe un total subjetivismo en la deliberación arbitral. ¿Cuál es tu pensamiento sobre esto, Elena? Bueno, yo creo que no existe ningún juzgador, ningún tomador de decisiones, ya sea jurídica o económica, que no esté sometido a sesgo. Yo lo dije tarde, porque antes que yo lo dijo alguien que ganó un premio Nobel de Economía, por decirlo, que es el profesor Kahneman. Y yo creo que hay mucha evidencia científica que demuestra que todo el mundo que toma decisiones está sesgado de alguna manera o es sujeto a sesgo cognitivo. Eso no quiere decir que tome decisiones subjetivas, quiere decir que la decisión económica o jurídica, que son las que esperamos que sean más razonadas, son 100% razonadas, basadas en la razón o en la lógica, sino que tenemos que estar un poco atentos a que existen otros sesgos, otros atajos mentales, como decía, que pueden influenciarlo. En este caso, donde además se nos va el árbitro que arbitre, va a arbitrar una situación que conoce, un árbitro como se lamentaba Nacho, yo creo que con mucha razón, el árbitro que juzgó o que arbitró los casos argentinos no vivió la Argentina de esos casos. Juzgó la Argentina de esos casos, pero no la vivió en sus carnes. En este caso sí. En este caso tiene su propia imagen en su cabeza de lo que ha pasado. Le ha parecido bien o no el discurso de su propio presidente, con independencia que no sea ese presidente ni esa medida la que tenga que votar. Hay un rum psicológico que le va a afectar. En estos casos y en todos. Yo no creo que exista juzgadores sin sesgos. Lo que creo es que hay que ser conscientes de que existen y hay que intentar luchar contra ellos. El primero, el árbitro. El árbitro tiene que ser consciente. Yo, cuando arbitro, me ha pasado hace poco, acabo de firmar un laudo muy complejo y he hecho 3 versiones contradictorias de ese laudo, porque al principio estaba sesgada, yo creo, y la evidencia le vi la forma en la que al principio yo la entendí cuando leí los primeros escritos, la audiencia giró y me costó un poco ver que luchar contra ese sesgo, ¿no? Pero una vez que sabes que puedes tener este sesgo, puedes luchar contra él. Con lo cual, muy corto, la respuesta es: no creo que exista en arbitraje internacional, en arbitraje doméstico, en juzgados, en tomar la decisión sobre el colegio al que van a acudir nuestros hijos, a ninguna decisión que queramos plantear, una decisión puramente lógica. Siempre va a haber un sesgo cognitivo, pero eso no significa, la convierte en totalmente irracional o subjetiva. Cuanto más conscientes seamos de que existe como juzgadores, es el rol que a mí me toca últimamente ejercer, mejor, porque podremos poner las cortapisas, el antisesgo lo llamamos, hay toda tengo un seminario entero sobre esto, pero hay toda una cuestión de cómo hacemos el antisesgo y, desde luego, como abogado, asumir que cuando uno tiene la sensación, y lo tiene muchas veces en mitad de una audiencia, que se está dando de cabeza contra un muro con una evidencia o con una pericial que era brillante y que tenía que tener un efecto que no está teniendo, a lo mejor nos podemos acordar de que esto a lo mejor tiene que ver con algún sesgo que está en acción y hay que ver cómo intentar atacarlo. Yo en una audiencia incluso le dije al tribunal, por favor no caigan en el sesgo retrospectivo, ¿no? Y expliqué lo que es el retrospectivo a riesgo de que me llamaran idiota o pedante, ¿no? No sé, o los dos. Pero bueno, a veces simplemente hay que decir, cuidado con los sesgos, y si el sesgo está operando a nuestro favor, pues somos abogados. Evidentemente ahí nos debemos a la defensa del interés de nuestro cliente y nos vendrá muy bien. Espero haber contestado a la pregunta. El propio Tribunal Supremo, además me lo recordaban en un chat y yo me acordé, con la crisis económica del 2018, cuando se planteó analizar el comportamiento de los bancos en derivados financieros y también en créditos hipotecarios, dijo y acusó a las audiencias provinciales que le habían antecedido en el uso del martillo o de la vara, que eran víctimas de sesgo cognitivo. Es decir, que ya los propios jueces están asumiendo que existen estos sesgos y que hay que tener cuidado con ellos. Gracias, Elena. Tengo aquí una pregunta para Nacho, de Andrés Álvarez Calderón. Dice,
Mi consulta es, si un inversionista, en razón a la declaración de pandemia y de estado de emergencia de un estado, debe automáticamente ajustar sus expectativas legítimas, y de qué manera tal declaración de emergencia puede influir o no posteriormente en el cálculo de daños. Muy interesante la pregunta. Yo diría, primero, respecto a las expectativas legítimas, depende mucho del sector. Hay sectores que están siendo afectados por las medidas, hay otros sectores que no están siendo afectados por las medidas, inclusive están siendo beneficiados. Nuevamente, no se puede analizar el trato justo y equitativo en el aire, hay que analizarlo caso por caso y de eso dependerá si las expectativas del inversor son legítimas o no son legítimas. Respecto, y espero haber respondido a la pregunta de Andrés de esa manera, si no con mucho gusto elaboro más. Respecto al cálculo de daños, debo decir que esta es una pregunta que surgió también en las charlas preparatorias que tuvimos, y que de hecho me la hizo Pablo, entonces le reconocemos su mérito en esto. Yo creo que el evaluador no puede y no va a poder ignorar las medidas. Por ejemplo, a diferencia de la crisis de Argentina, en donde la emergencia se desata con la medida de Argentina, acá ya tenemos la situación que lo precede. Es decir, todos sabemos que estamos en el contexto del COVID-19. Entonces, en ese caso, el evaluador, cuando se pare y determine la fecha de la evaluación, no va a poder ignorar ese acontecimiento específico. Allí va a tener que analizar nuevamente el sector específico, si el sector está siendo afectado o no está siendo afectado por las medidas de una u otra manera, sea por menor consumo en su sector específico o por otros riesgos que lo calculará de alguna manera. Pero mi opinión es que, como decíamos en los casos de Argentina, no es lo mismo evaluar una compañía el 25 de diciembre de 2002 de 2001 que evaluarla el 25 de junio del 2001. El 25 de junio no sabíamos que la cosa se iba a desatar como se desató, no sabíamos que iba a haber una revuelta popular, no sabíamos que el presidente iba a renunciar. El 25 de diciembre teníamos toda esa información. Entonces, todo depende de en qué fecha, en mi opinión, se pare el evaluador, y el evaluador no va a poder ignorar la existencia de la pandemia. Javier, tenemos tiempo para una o dos preguntitas más. Sí, hay una pregunta que me hace ilusión incluso hacerla, porque es de Fernando Canto Arias, y yo aprovecho aquí a Fernando para enviarte, yo creo, en nombre de todos, un fuerte abrazo, por razones que todos sabemos. Y la pregunta es para cualquiera de los tres, sobre cómo afectará en el análisis de las decisiones gubernamentales las públicas discrepancias de los políticos locales acerca de tal o cual medida adoptada. Nada más y nada menos. Ahí os lo dejo. Muchas gracias a Fernando, y me uno a las palabras de Javier. Luego de que Fernando ya pasó por una pandemia personal, ahora le toca pasar una pandemia global. Yo diría que sin lugar a dudas, este tipo de declaraciones de los actores políticos locales podrán tener un impacto en los reclamos puntuales que puedan presentar inversionistas extranjeros, ya sea favorable o desfavorable para el Estado. Normalmente yo diría que son de carácter desfavorable para el Estado, y lo digo por experiencia propia. Yo recuerdo en algún caso en particular donde un alto dignatario de un Estado realizaba declaraciones públicas de manera recurrente en los medios de comunicación local, y en una audiencia el equipo de abogados que representábamos al Estado sabíamos que esa declaración iba a ser utilizada, y lo que hicimos fue tratar de neutralizar esa declaración poniéndola en contexto en el momento apropiado de la audiencia. Sin embargo, yo creo que este caso que estamos viviendo ahora es muy particular. En general,
vemos estados donde los sectores políticos han sido sensibles a la situación que se está viviendo y están apoyando al gobierno, cualquiera que sea el político, el grupo político de turno que esté liderando este momento, para que se puedan adoptar medidas adecuadas. Sin embargo, hay otros estados donde, sin lugar a dudas, se está dando unas discusiones con críticas muy profundas, muy serias por parte de diferentes sectores políticos, y esas declaraciones posteriormente seguramente van a ser utilizadas para sustentar un potencial reclamo en contra del Estado, ya sea las declaraciones que pueda hacer un miembro de un Congreso al momento de aprobar una ley, las declaraciones que pueda hacer un político en los medios de comunicación pública, cuestionando las medidas adoptadas por el Estado. Entonces, yo pensaría que efectivamente va a tener un impacto. ¿Cuál? Ya lo veremos. No sé si Elena o Nacho desean agregar algo. Yo simplemente para decir que coincido plenamente con lo que dice Álvaro. En este caso, como en cualquier otro caso, y esto es una cuestión muy difícil de hacerle entender al poder político, es mejor no hacer declaraciones. Y no tratar tampoco de llevar agua para su molino en situaciones difíciles. En la mayoría de los casos, y lo veíamos ahora en la preparación de esta presentación para el día de hoy, el presidente de Argentina, después de la crisis, Eduardo Duhalde, había dicho en una entrevista para el Financial Times: la crisis de Argentina es causada por los argentinos y como consecuencia de las políticas argentinas, cuando no era presidente. Entonces, después, cuando fue presidente, se le presentan este tipo de declaraciones. Hay que ser enormemente cuidadoso, no solamente en un caso de COVID-19, en cualquier otro caso, también de arbitraje de inversión. Siempre son negativas opiniones que tengan que ver con un mensaje político que busca otro contexto y que en definitiva terminan siendo utilizados para plantear el caso frente al tribunal arbitral. Y la declaración del presidente de Argentina inclusive fue tomada en cuenta expresamente en el laudo del caso del Paso contra Argentina, y fue tomada para decir que Argentina había contribuido a la crisis. Entonces, efectivamente, las declaraciones de los políticos va a ser tomada en cuenta. Tengo una pregunta de otro tipo, pero para todo el panel, si me permiten. Será ya la última, yo creo, porque sí. Bueno, entonces aprovecho para hacerlo. A ver, me dicen: buenas tardes, Josué Linares, me pareció interesante porque nos lleva a otro ámbito. La inteligencia artificial será un mecanismo viable a resolver estos conflictos, libre de prejuicios, podrá ser de ayuda o inclusive extremadamente llegar a una decisión inhumanizada ante los conflictos del COVID-19. ¿Qué opina el panel? Seguro Elena tiene algo que comentar al respecto también. Sí, muchas gracias. Bueno, me alegra muchísimo esa pregunta porque el estudio profundo de los sesgos cognitivos me llevó indefectiblemente a otra de mis pasiones, que es la inteligencia artificial, y cómo la inteligencia artificial puede ayudar, que yo siempre lo pongo en positivo, puede ayudar a la resolución de conflictos y particularmente al arbitraje internacional. Y bueno, yo creo que hay que hacer una clarificación primera, y es pensar que los robots no tienen sesgos, porque al final incluso los robots de última generación, que son los que pueden tomar decisiones por sí mismos y hacen por medio de algoritmos unas operaciones matemáticas o tecnológicas que se pueden parecer un poco, mucho, de hecho se parecen mucho a cómo piensa un ser humano, o cómo pensamos que pensamos, porque tampoco tenemos 100% seguro de cómo terminamos pensando, siempre se basa en un alimento de datos, y ese alimento de datos lo hacen las personas todavía, los humanos, y entonces ahí hay un sesgo, hay
estudios interesantísimos, sobre todo en sesgo de género, de cómo cuando algunas empresas, y me estoy yendo un poco del tema para volver, pero para explicar por qué el robot también está sesgado, algunas empresas, especialmente tecnológicas como Amazon o Google, ya utilizan sistemas de inteligencia artificial sofisticados para intentar ser lo más objetivos posibles en la contratación, intentar que cuestiones como la raza o el género o la edad no influyan en la decisión de contratar y abogar por la meritocracia. Esta era la idea, pero claro, cuando el sistema que toma la decisión asocia cuestiones como decisivo a patrones masculinos y inseguro a patrones femeninos, porque así ha sido alimentado inconscientemente, pues al final va a adoptar una tendencia, y esos son los resultados que arrojaban estos estudios, a optar por un candidato, en este caso más masculino, porque las cualidades profesionales que se buscaban, el robot, por alimentación sistemática de millones de datos, había asociado más a un perfil masculino que femenino, lo cual, con toda la intención de eliminar sesgos, lo que se hizo fue afianzarlos, ¿no?, en el nombre de la ciencia. Con lo cual, cuidado con la idea de que los robots no pueden estar sesgados, hay que tener muy en cuenta los cognitivos a la hora de alimentar un robot, que al final es el que va a pensar, si es que, como yo, uno piensa que los robots, de hecho, ya pueden pensar por sí mismos. De hecho, hay biorobots que incorporan partículas vivas, concretamente, si les interesa el tema de ranas, pobres ranas, pero las ranas han sido sacrificadas para incorporarlas a hacer robots. Ya tenemos la ciencia ficción sin ser ficción, pero al punto que quería llegar era, yo creo muchísimo en que la inteligencia artificial nos va a ayudar, y nos va a ayudar a ir contra los propios sesgos, porque tiene capacidad de procesar información millonésima veces más que el ser humano. Sustituirlo, no creo que el robot sea inhumano en el sentido no literal de la palabra, que por supuesto, sino en el sentido de que puede llegar a situaciones injustas. Desde luego, en el COVID-19 nos va a ayudar mucho, nos puede ayudar mucho a luchar contra ese sesgo. De hecho, hay ya muchas voces que claman de que la lucha contra la pandemia la tienen que hacer los robots, que deberíamos proteger un poco más a nuestros sanitarios, intentar utilizar más robots que por ahora no se contagian, por lo menos con este virus, pero sin duda puede ayudar a la resolución, especialmente de controversias en las que puede haber un sesgo, como en este caso, que puede afectar. Mi opinión. Muchas gracias, Elena. Javier, si me permites, me voy a aprovechar de mi posición de moderador para una última pregunta, y prometo que es la última y es para el panel, que es una pregunta personal que yo tengo. ¿Cómo al comparar las medidas entre un país y otro toma, si ya la experiencia ha tenido en cuenta las diferencias económicas y socioculturales, que es a lo que me refería antes, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en Corea del Sur, que más bien ha gastado un montón de plata para poner cámaras de screening, y con eso ha evitado los contagios bastante, es de los países que tienen menos contagios alrededor del mundo. O Suecia, que solo ha emitido recomendaciones y tiene regulares contagios, pero menores que Europa. Países de vías de desarrollo no tienen el suficiente dinero para hacer las medidas que ha tomado Corea del Sur. Y por tanto, eso puede ser tomado en cuenta o no. Y hay otros países, y hablo también seguro de algunos de los vías en desarrollo, los cuales una recomendación le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Y por tanto, tampoco sería necesariamente aplicable. Si estas diferencias económicas y socioculturales han sido tomadas en cuenta o no, o si deben ser tomadas en cuenta para analizar si estamos ante una única medida a tomar. No sé si Álvaro, Nacho, Elena, ¿quién desea tomar la palabra? Yo creo, y voy a aprovechar lo que dijo Elena, yo creo que va a haber más de una medida, que va a haber 155 medidas o más en la medida que los países se vayan sumando y vayan teniendo la necesidad. Y se van a ir ajustando dependiendo de las necesidades. Yo creo que eso no afecta el hecho de que pueda ser o no pueda ser único, porque hay que ver de nuevo en el contexto cuáles son las medidas que realmente el Estado tenía
su disposición para poder resolver, que es claramente que lo presentó anteriormente Álvaro y también está en tu pregunta, Pablo, que es cuáles son los medios inclusive económicos que tiene un país para responder a esta situación. Claramente la emisión monetaria en dólares que en principio no causa inflación, por ser los Estados Unidos el prestador de última instancia, es una situación a la que no pueden recurrir muchos otros países. Entonces, yo creo que la discusión de si era el único medio no es una cuestión solamente general, sino que va a ser particular del caso específico. Perfecto. No sé si Elena, Álvaro, desean agregar algo para ir cerrando. Yo simplemente creo que vuelvo al tema que me ha ocupado hoy. Creo que hay que tener muchísimo cuidado en los comparativos en los que, a los que tú hacías referencia. Corea del Sur, Suecia a mí me gusta mucho traer las cosas al terreno cotidiano, porque creo que así no se pierde nadie. El otro día uno de mis mejores amigos es sueco y hablaba con él y me digo, no estáis encerrados, hay una inmunidad, estáis locos, ¿cómo hacéis para no contagiaros? Claro, y me decía, ya, pero es que en Suecia no damos besos, es que somos mucho más fríos. Entonces, el gobierno tiene esto en consideración. En Suecia nosotros vemos a nuestros padres, bueno, era una generalización, habrá suecos muy cariñosos y que van todos los días a sus padres y viven con ellos, pero en general la relación que tenemos con nuestros mayores es muchísimo más distante. Los podemos ver 2 o 3 veces al año. Entonces, porque se plantea una cuestión mucho más individualista, la familia tiene otro sentido, completamente, en el que puede tener en Italia o puede tener en España, ¿no? Donde las personas mayores que en este momento son el objeto a proteger están mucho más integrados en el día a día y cuidan de los nietos, hay otra relación y además nos besamos mucho, en general. Entonces, a ver si va a venir, Elena, a ver si va a venir de ahí la expresión en hacerse el sueco. puede ser. Entonces, claro, por poner un ejemplo muy tonto, el Estado que tiene que tomar decisiones, los surcoreanos, culturalmente, habrá algunos rebeldes, pero los surcoreanos culturalmente tienen un respeto reverencial a las instituciones y si una institución les dice que tiene que hacer algo, tiene una tendencia a tener una confianza en las instituciones y en tener una autorresponsabilidad. Este no es el caso en otros países. Le dice el pecado, no el pecador, pero otros países, pues a lo mejor hay que adoptar medidas un poquito más coercitivas, con penas económicas asociadas, para que la población que no respeta las instituciones culturalmente, o no las respeta tanto, abide by the rule, que dirían los ingleses, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que comparar el EBITDA famoso de negociación, hay que comparar peras con peras, no se puede comparar peras con manzanas. Y las circunstancias económicas, que decía Nacho, sociales y culturales de cada país son muy distintas y eso ha sido tomado en cuenta, yo creo, aparte de la ciencia. Si uno es una isla, pues es más fácil controlar que si uno tiene fronteras con 15 países, ¿no? Bueno. Totalmente de acuerdo con lo dicho por Ignacio y con Elena, sin lugar a dudas. Y desde una aproximación jurídica, yo cerraría mencionando en respuesta a la consulta de Pablo, que dependerá, sin lugar a dudas, de cuál es el Estado que adopte la medida, cuál es su nivel de desarrollo. Creo que es importante tomar en cuenta, por ejemplo, bajo un estándar de trato justo y equitativo y una expresión del trato justo y equitativo que son las legítimas expectativas. ¿Qué legítimas expectativas puede tener un inversionista que invierte en un Estado de poco nivel de desarrollo y que adopta medidas urgentes para proteger la salud pública de sus ciudadanos? ¿Y qué legítimas expectativas puede tener un inversionista en Suiza, un Estado desarrollado, altamente sofisticado, que toma medidas para proteger la salud pública de sus ciudadanos? Entonces, yo creo que esto va a ser, como lo hemos venido mencionando, un tema de caso por caso, dependiendo de los hechos de cada uno de los casos y de los estándares de protección que finalmente sean invocados bajo cada uno de esos tratados. Muchísimas gracias, Álvaro. Con eso vamos terminando. Mil disculpas a quienes no hayamos podido transmitir sus preguntas, el tiempo apremia. Creo que la conclusión, aunque a veces no nos gusta
pero sin embargo creo que así debe ser, es que la respuesta es depende. No hay nunca una respuesta generalizada y a veces se nos culpa a los abogados de no dar una respuesta concreta, pero la verdad es que esa es la respuesta. Depende, no se puede analizar un caso como este de manera generalizada, sino que hay que ver las condiciones concretas de cada país y de cada medida en particular y el contexto en que fue tomada. Con eso, yo le cedo la palabra a Javier para terminar la presentación del webinar. Muchísimas gracias. La verdad que solo deciros que hay muchísimos comentarios, tanto público como en privado, felicitando a los tres expositores y al papel de moderador excelente de Pablo, con lo cual yo solamente me adhiero a esas felicitaciones. Te voy a dar la enhorabuena a los cuatro. Ha sido tan interesante que se ha quedado corto. Mucha gente quiere segundas partes y ya veremos cómo podemos hacer más adelante, porque es verdad que nos quedamos con ganas de mucho más. Muchísimas gracias también a todos los que han participado desde tantos sitios y tantas partes del mundo. Se comprueba una vez más que la tecnología, como bien decía, también la inteligencia artificial ayuda, pero también la tecnología ayuda a que estemos todos más cerca. Y yo prefiero el estilo nuestro, latino, y besarnos en cuanto podamos. Y los que no se quieran besar, pues mejor para ellos. Con mascarilla. Y como sea, pero hay que besarse y darse abrazos. Pero desde luego esto es una forma de sentirse cerca. Yo así lo he sentido muy cerca a gente en muchas partes del mundo. Y eso pues me hace concebir todavía más esperanzas de que estamos muy cerca del fin, como decía, o del comienzo, como decía Elena, y que pronto nos veremos otra vez. El día 14 tendremos otra sesión, el día 21, y seguro que podremos ir compartiendo con todos vuestras preguntas y vuestras reflexiones y consejos. Muchas gracias y quedamos emplazados para más adelante. No sé si queréis decir algo más, pero yo ya no tengo más que agradecer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los organizadores, fantástica. Un fuerte abrazo hispanoamericano. Simplemente, muchas gracias también a Pello, que se nos ha olvidado agradecerle al principio y que también ha sido, su papel ha sido clave para que todo esto funcione. Sí, Pello y Sonia están ahí, son producción. Hasta muy pronto con todo. Con esto hemos concluido. Cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias.